Hola, mi nombre es Martina Castañeda Oviedo y el día de hoy les hablaré sobre la civilización egipcia. Amiguitos, bienvenidos a una nueva presentación. Hoy les hablaré sobre un tema súper interesante. Acompáñenme. ¿Cuándo y dónde surge la civilización egipcia? La historia de esta civilización comenzó alrededor del año 4000 a.C. Los pobladores se asentaron a orillas del río Nilo. Se dice que en el año 3100 a.C., los dos pueblos que formaban las zonas principales, que eran Alto Egipto y Bajo Egipto, se unieron para formar un único estado. Gracias a su ubicación geográfica, los territorios se encontraban en zonas muy buenas para la agricultura, ya que estaban ubicados a la orilla del río Nilo, lo que permitía que tuvieran acceso de manera fácil al agua potable para sus cultivos. En el siguiente mapa podemos ver de forma más detallada cómo era su ubicación geográfica. ¿Cómo era la vida en Egipto? Esta parte de la historia de la civilización egipcia es muy interesante. Para comenzar, la figura más importante de esta sociedad era el faraón, es decir, el rey de Egipto. Esta persona tenía el poder militar, político, judicial y también religioso. Él era considerado uno más de los dioses en los que ellos creían. Como el faraón no podía realizar todo el trabajo solo, tenía múltiples colaboradores como nobles, visires, virreyes, jefes militares, sacerdotes y escribas. El resto de la población era compuesta por agricultores, comerciantes, artesanos como escultores, arquitectos, carpinteros, embalsamadores, orfebres y ebanistas. Un dato curioso era que los comerciantes y agricultores siempre eran vigilados por los funcionarios del gobierno, ya que parte de su obligación era entregar parte de sus cosechas o de sus ganancias al faraón. Por último estaban los esclavos, los cuales eran propiedad del faraón. Se dice que los esclavos eran prisioneros de guerra o personas que adquirieron una deuda y no pudieron pagarla. En la siguiente imagen podemos ver la pirámide social del antiguo Egipto. Podíamos ver a los embalsamadores, al arquitecto, al sacerdote, al escriba, al constructor y al artesano, al jefe militar, a los soldados, al faraón, los agricultores, al esclavo, el comerciante y las amas de casa. Economía en Egipto. Su principal actividad económica era la agricultura, ya que sus tierras, al estar a orillas del río Nilo, eran perfectas para cultivar. Sus principales cultivos eran de verduras y frutas. También tenían cultivos de trigo, cebada, vid, que era un cultivo de uvas para hacer vino, y lino. La ganadería, la pesca y la caza también eran muy importantes, pero no tenían el mismo aporte en riqueza que la agricultura. Egipto también tuvo una importante actividad comercial, importaba algunos productos tales como vidrio, madera y salazones. Estos son productos alimenticios que se conservaban en sal. También exportaba productos como papiro, que era un papel de escritura, trigo y textiles. Arquitectura. Sin dudarlo, la arquitectura del antiguo Egipto es impresionante. Su icono más representativo son las pirámides, las cuales eran unas construcciones enormes y cuyo fin solo era servir de tumba a los faraones. Estos templos permitirían que las almas comenzaran su viaje hacia la otra vida. Las pirámides tenían pasillos, laberintos y recámaras en donde se colocaría el cuerpo momificado, y en otra recámara se ponían objetos de valor, bebidas y comida. Pintura y escultura. La pintura era usada como decoración en las paredes de los edificios, sobre todo en las pirámides.
En las pinturas se podían encontrar representaciones religiosas o escenas de la vida cotidiana. En cuanto a la escultura, podemos ver que se destacaba el gigantismo. También se desarrolló la escritura en relieve, lo cual se realizaba esculpiendo directamente en la pared o en cualquier objeto. Dato curioso: los arqueólogos encontraron algo muy interesante en cuanto a las pinturas y esculturas. Los artistas seguían dos leyes muy famosas del arte: la ley de la frontalidad. Acá podemos ver que las figuras carecen de movimiento y si las detallamos bien parecen estar mirando al frente, aunque estén de lado. Las figuras son simétricas y rígidas. La ley de la jerarquización. Siempre observaremos que la figura más grande es la del faraón. El resto de las figuras en las obras tienen un tamaño inferior. Gracias por ver mi presentación. Hasta la próxima.